Año 1984. Como cada mañana, Jacob entraba al laboratorio, se acercaba a la máquina de café y sacaba un café americano largo para llenarse de energía y afrontar la dura y larga jornada laboral que le esperaba. En ese momento, su compañero Julián, que se había pasado la noche trabajando, lo llamaba por su nombre de forma alterada, mientras lo instaba a acercarse a la habitación contigua, donde realizaban las pruebas de las investigaciones científicas para el Servicio de Inteligencia Internacional. Jacob se sorprendió doblemente al ver a Julián en el laboratorio tan temprano y alzando la voz sobresaltado, como si hubiera descubierto algún hallazgo importante. Sin perder ni un segundo de tiempo, Jacob entró en esa sala y miró a Julián impaciente, esperando escuchar buenas noticias del experimento en el que trabajaban. La sonrisa de Julián despejó cualquier sospecha que Jacob esperaba encontrar, pero para su sorpresa parecía que algo aún más grande había descubierto. Julián lo invitó a sentarse en una silla que estaba situada cerca de él. Intentando tranquilizarse, le comentó: «Querido Jacob, me he pasado todo el fin de semana trabajando en el laboratorio y por fin puedo decir que el esfuerzo ha merecido la pena. No vas a creer lo que he descubierto». Jacob, visiblemente impaciente, no pudo evitar mirar detrás de Julián. Decenas de piezas y potentes antenas descansaban en una mesa, junto a diversos materiales conductores de última generación que ellos mismos habían confeccionado, de los cuales se conseguía emitir ondas de radio superiores a las que hasta ese mismo momento se conocían. Aparatos de medición de frecuencias de sonido, así como medidores de flujo electromagnético muy precisos, se encontraban en el mismo lugar, en esa pequeña mesa blanca situada detrás de Julián. Julián, al percatarse de la mirada fija de Jacob hacia aquella pequeña mesa de trabajo, mantuvo un pequeño silencio mientras estrechaba un informe científico hacia los ojos de Jacob, instándole a leer esos textos que hablaban de determinadas investigaciones científicas modernas. Jacob agarró esos documentos y comenzó a leer de forma apresurada. Los textos comunicaban investigaciones científicas de la rama de la psicología y el psicoanálisis, que se habían desarrollado en el campo de la neurociencia, y hablaban de los procesos del consciente y subconsciente de la mente humana. Diversas teorías predecían que la alteración y reprogramación del subconsciente en la mente humana se podría lograr entre los 66 a los 22 días de tiempo. Ciertas técnicas empleadas en la psicología podían conseguir dichos objetivos, aunque otras técnicas más agresivas e intrusivas con los diferentes procesos neuronales de la mente humana permitían que la reprogramación fuera más eficaz y en un reducido número de tiempo. Jacob dejó de leer ese documento y miró fijamente a Julián. Este asintió con la cabeza, mientras afirmaba que se podía reducir drásticamente el tiempo de cualquier avance científico mencionado en ese informe, con una extraña y sorprendente peculiaridad. No se necesitaba ninguna técnica empleada en el mundo de la psicología o psicoanálisis, ni siquiera se necesitaba utilizar esas técnicas agresivas e intrusivas en la mente humana, sino que la configuración y combinación de un determinado electromagnetismo basado en una precisa frecuencia, junto a una exposición de ondas de radio, entre otros tipos de onda y su variabilidad, emitidos por ciclos o etapas durante un tiempo establecido, añadido a una exposición visual y auditiva compleja de determinados estímulos, podían lograr alterar el subconsciente y el consciente prácticamente a la vez. Julián, un poco más calmado después de soltar semejante afirmación, confesó a Jacob que, pese a no haber conseguido probar con éxito ese tipo de experimento, estaba totalmente seguro de que era posible realizarlo. Confiaba en que ese tipo de interacción se podía producir y que había comprobado que la mente humana podía reaccionar a dichos estímulos de una forma más profunda de la que se había probado hasta ese momento. Después de aquel día, ambos trabajaron incansablemente en aquel proyecto.
Durante meses estuvieron intentando conseguir avances considerables que pudieran refutar las afirmaciones que Julián había mencionado, pero lamentablemente nunca llegaron a alcanzar los objetivos propuestos. En cambio, los resultados que habían concluido sus pruebas eran peores que el proyecto que inicialmente estaban desarrollando. La exposición humana a semejante intensidad y potencia emitida por la variabilidad de ondas no solo alteraba los átomos y moléculas del cuerpo humano, derivando en peligrosas enfermedades, sino que, además, afectaba de forma directa a la mente humana de una manera letal e instantánea. Ese daño fatídico e irremediable se producía en tan solo 6 minutos y 22 segundos a la exposición continua de dichos estímulos. En ese momento, Julián y Jacob se dieron cuenta de la peligrosa creación que habían elaborado, cegados por la consecución de determinados objetivos, impulsados por el afán de superación en el ámbito científico al cual habían consagrado todo su tiempo y dedicación. Ambos acordaron deshacerse de toda prueba sobre la que habían trabajado, intentando que aquello jamás viera la luz y fuera utilizado maliciosamente contra algún ser humano. Pero el control exhaustivo y riguroso que se empleaba en esos laboratorios impedía poder desechar cualquier material sin supervisión previa. La culpabilidad que sentía Julián por semejante experimento lo llevó a comprometerse a sacar ese extraño aparato del laboratorio y guardarlo en un lugar seguro donde nadie pudiera encontrarlo jamás, a riesgo de que, si alguien se enteraba o lo atrapaban, únicamente él se responsabilizaría de la autoría de ese proyecto y del intento de robo de material protegido del laboratorio. Jacob lo miró incrédulo y dijo: «¿Pero Julián? Me niego rotundamente. No puedo dejar que te expongas de esa forma. Acabas de ser abuelo de un niño que te admira con locura, igual que tu familia y tu propio hijo. Y si algo saliera mal, no solo arriesgarías tu carrera y tu libertad, sino que tu propia vida podría estar en peligro. ¿Realmente comprometerías toda tu vida de esa manera?». A lo que Julián respondió: «Precisamente por eso, Jacob, jamás podría perdonarme si lo que hemos hecho aquí tuviera consecuencias catastróficas para la humanidad. Es mi responsabilidad y como tal debo afrontar cualquier riesgo que pueda recaer sobre mí. Se lo debo a mi familia, a mi hijo y sobre todo a mi pequeño nieto Gabriel». Y aquí finalizamos el tercer episodio de la historia 6 minutos 22 segundos, y aunque es el último episodio, no cierra la historia final. Para ello, deberemos ver la historia completa, que se emitirá la próxima semana. Pero, como hacemos siempre, y es costumbre en el canal, no podemos pasar por alto las conclusiones a las que llegamos después de cada episodio. La relación del tiempo, los hechos y la vinculación de los personajes en la historia, todos ellos encadenados al oscuro propósito descrito en este episodio, nos habla del origen de aquel supuesto televisor y de la injustificable motivación para llevarlo a cabo, hechos que determinan, aunque de forma involuntaria, las trágicas consecuencias futuras. Y es que, como bien dice el refrán, quien siembra vientos, cosecha tempestades. Dicho esto, y después de la pequeña reflexión de este capítulo, de nuevo os recuerdo e invito a ver el cierre de esta historia la próxima semana. ¡Os esperamos!